Buenas tardes a todos los usuarios que a esta hora nos acompañan. Les damos la bienvenida y les agradecemos por ser parte de esta importante actividad de asesoría y orientación. Tenemos en este momento las 3 en punto de la tarde y ya estamos listos para iniciar. Mi nombre es Jover Mendoza Castro y soy parte del grupo Fondo Virtual del FNA y los estaré acompañando en esta actividad que se denomina Pregúntele al experto. Para hoy, miércoles 27 de noviembre, tenemos un tema que está muy acorde con la temporada de matrículas que actualmente atraviesan las universidades en el país. Se trata de darle la respuesta a esta pregunta: ¿cómo escoger una carrera universitaria? En breve estaremos presentándoles que van a acompañar durante el día de hoy y les vamos a dar a conocer todo lo que tiene que ver con la información de la financiación para educación del Fondo Nacional del Ahorro. Y antes de entrar en materia, quiero recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @FNA Ahorro, y por supuesto en Facebook nos pueden buscar por FNA Colombia. Hasta ahora estamos en vivo y en directo por YouTube, nuestro canal de FNA Ahorro. También nos pueden ver y escuchar a través del portal web de la entidad dando clic en el banner que aparece en el fondo principal, que es este perfil experto de cómo escoger una carrera universitaria. Pueden enviarnos sus preguntas a través de los canales que son nuestros aliados en el día de hoy. Tenemos entonces www.facebook.com/unisanitas, facebook.com/unisanitas y en Twitter @unisanitas_. Informa también que tenemos el hashtag numeral pregunta al experto. También por ahí nos pueden hacer llegar todas sus preguntas y sus inquietudes, de las cuales estaremos respondiendo oportunamente al final de esta actividad. Muy bien, ya tenemos las 3:21 de la tarde y la primera experta que nos acompaña es la doctora Astrid Triana Cifuentes. Vamos a contarles brevemente el perfil de ella. Ella es psicóloga, diplomada en aprendizaje basada en problemas, diplomada en inteligencia emocional, especialista en desarrollo intelectual y educación, magíster en educación, experta en el manejo de instrumentos de evaluación y diagnóstico psicológico. Ha sido docente universitaria en diversas instituciones de Bogotá y actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Psicología en la Fundación Universidad Sanitas. Bienvenida al FNA. Gracias por la invitación. Gracias a usted. En este Hangout también cuenta por parte de FNA con la importante participación del doctor Eduardo Enríquez Caicedo, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Colombia, con especialización en desarrollo local y regional de la Universidad de los Andes. Fue becado por la Fundación Carolina para realizar una maestría en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Políticos Constitucionales en Madrid, España. Actualmente cursa la maestría en Derecho Público en la Universidad de los Andes. Dentro de su experiencia profesional ha sido consultor para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el Ministerio del Interior y Justicia en la Dirección de Asuntos Territoriales y Orden Público. También ha sido docente universitario, vicepresidente del Partido Concertador Colombiano y actualmente es asesor de presidencia para el Fondo Nacional del Ahorro en Educación. Doctor Eduardo Enríquez, bienvenido a este Preguntale al Experto y gracias por acompañarnos. Gracias, Juven. Muchas gracias para seguir a toda la gente de y yo creo que vamos a compartir un rato de esta tarde de hoy para intercambiar opiniones frente a este tema tan importante como la educación. Muy bien, doctor. Muchas gracias a usted también, por supuesto. Recuerden que desde ya nos pueden enviar sus preguntas y es importante pues que conozcan que a través de las redes sociales y del Hangout y sobre todo que nuestros Twitter @FNAahorro pueden hacernos llegar toda la información que ustedes quieren sobre este Pregúntele al Experto. Doctora Astrid, empecemos con usted y básicamente vamos a contestar parte de esa pregunta que vamos a desarrollar en medio de esta transmisión que estamos seguido y en directo a través de las redes sociales y por supuesto el portal web del FNA, y es ¿cómo escoger una carrera universitaria? Bueno, para tomar decisiones sobre carreras universitarias hay que tener en cuenta muchos factores.
Vamos a empezar hablando por lo menos de los tres principales. El primero de ellos, hablemos de las aptitudes. Las aptitudes fundamentalmente son habilidades que se desarrollan de manera diferencial en cada persona. La aptitud le permite a las personas procesar la información de una manera particular, con mayor facilidad, y genera una diferencia en términos de qué tipo de información se responde de mejor forma. Por ejemplo, en los colegios todos son conscientes que algunas personas funcionan muy bien, aprenden muy fácil y muy rápidamente el área de matemáticas, en tanto que otros aprenden mejor el área relacionada con el lenguaje, la literatura, etc. Eso responde al desarrollo diferencial de las aptitudes. Entonces, lo primero a tener en cuenta es cuáles son las aptitudes que me caracterizan y que tengo mejor desarrolladas. El segundo elemento a tener en cuenta tiene que ver con los intereses y las motivaciones. ¿Qué me gusta? ¿Qué me satisface? ¿Qué me hace feliz y qué disfruto hacer? Digamos que es la parte afectiva del aprendizaje, del conocimiento. Y un tercer factor, pero no menos importante, tiene que ver fundamentalmente con la personalidad, con los estilos y las formas de responder ante el mundo, ante las dificultades, ante las experiencias, etc. Entonces, digamos que en principio hablamos de tres elementos que tienen que ver con factores individuales. 1, aptitudes, 2, intereses, 3, personalidad. Obviamente hay otros factores que tienen que ver con elementos sociales y demás que más adelante nos podríamos tocar. Muy bien, es muy importante estas tres recomendaciones básicas que nos hacen en este momento. Doctor Carlos Eduardo Enríquez, básicamente el Fondo Nacional del Ahorro y en su experiencia usted como asesor de presidencia en materia de educación del Fondo Nacional, ¿usted por qué cree que los jóvenes no estudian y desafortunadamente desertan en distintas oportunidades de las universidades? Gracias, Joel. En complemento de lo que dice la doctora Alicia Joel, en complemento por parte del Ministerio de Educación Nacional, y es que de ese 100% hay unos porcentajes que preocupan por parte del Ministerio de Educación, y es que de ese 100% de la gente que se retira del centro colegio a una universidad, pues se encuentran una serie de factores que ya no le gustan tanto lo que han empezado a la medicina y yo creo que tener un planteamiento de lo que es la educación superior y la educación de base cuando estamos en los grados de 11. En los grados de 11, a mi parecer, yo lo que hemos encontrado en estudios diferentes que se han realizado, es que el estudiante debe tener cierto tipo de especialización en lo que quiere empezar a hacer, para que así pueda definir unas líneas de acción y esa vocación se vaya limitando a unas áreas estratégicas o específicas de lo que la persona quiere estudiar. Por ejemplo, si la persona en los grados de 11 quiere buscar una especialización o hacer un énfasis en sus estudios en materias como matemáticas, química, física, seguramente eso le dará unas bases para que cuando se enfrente a un mundo universitario ya pueda tener una realización de lo que quiera hacer en su vida universitaria. Muy bien, doctor Carlos Eduardo Enríquez. Doctora Astrid, ¿cuál sería el papel de los padres de familia en la decisión de seleccionar una carrera universitaria acertada y que se ajuste a las condiciones de cada joven? Bueno, los padres, la familia en general es muy importante porque es realmente el núcleo que reconoce al muchacho, que lo ha visto crecer y que ha visto cómo desarrolla sus habilidades y sus intereses. De alguna manera los padres tienen que ser un acompañamiento, tienen que ser junto con el colegio, como decía ahora el doctor Enríquez, junto con el colegio deberíamos estar haciendo un acompañamiento que le permita al estudiante evaluar sus posibilidades, evaluar sus deseos, también evaluar nuevamente sus posibilidades reales. No es solamente la toma de decisiones frente a qué estudio, sino también dónde lo estudio, con qué recursos cuento, tanto personales como económicos, culturales, etc. Digamos que los padres son eje central de apoyo y direccionamiento a los procesos de toma de decisiones. Lamentablemente, en muchas ocasiones los padres no tienen los recursos de conocimiento necesarios para hacer este apoyo y muchas veces nos orientamos un poco más por lo que los padres quieren. Es decir, yo quiero que mi hijo sea, por ejemplo, médico.
o yo quiero que mi hijo sea abogado, y eso interfiere en la toma de decisión del muchacho y puede generar lo que veíamos antes, que nos comentaba el doctor Enríquez, altos niveles de deseo. Digamos que es un proceso de acompañamiento, ayuda, apoyo y soporte psicológico al estudiante, más que de un apoyo de un proceso de imposición de cosas. Muy bien, doctora Astrid. Es muy importante entonces rescatar que no es solamente la decisión de los padres, sino que tiene que ser una decisión también juntamente con los fondos. Doctora Enríquez, ¿cuáles son los principales obstáculos que usted nos mencionaba también, y es el tema vocacional? Pero podemos también hablar de temas de dinero, en el tema de deserción universitaria, falta de recursos para poder cursar una carrera universitaria en una universidad, pues, que de alguna manera tenga el registro IFEX. Hace unos minutos comentábamos con Astrid, lastimosamente ya la dificultad del estudiante no solo radica en el pago de la matrícula. Hace muchos años nosotros estamos revisando y estamos viendo las dificultades que tiene realizando y el estudiante en la educación superior, cuáles son las dificultades, y cuando el estudiante no tiene preparación, no tiene para cuando encontramos casos actuales de estudiantes de la es difícil para su organización, es difícil con nosotros como una serie de proyectos, tengamos un proceso para como bien lo ha querido, y ya no solo de las cosas para y ya no solo de preocupación por los estudiantes, no también de la y también de no solo lo que pretendemos es que eso sea responsabilidad. ¿Qué tanto aporta cada persona para que esto llegue a buen fin? Las universidades y las universidades han trabajado un esfuerzo para que no se nos hagan esfuerzos, sino para que de las pasiones, para que cada vez cada vez más afiliadas más tengan acceso eliminando estas barreras hacia la educación, vivienda, igual de alimentación, vivienda y la vivienda. Doctor Enríquez, o sea que este acceso a la educación sería un trabajo de Estado, padres de familia, niños, nosotros lo que decimos es la construcción de sociedad tiene como base. Primero, sabemos que el estudiante va a reconocer lo que quiere, el conocer el ahorro y lo que quiere. Segundo, la universidad dentro del proceso de responsabilidad social es que tanto se puede generar el estudiante con un descuento en su matrícula o con ciertas ayudas que ya las universidades conocen cuáles son esas debilidades que deben fortalecer. Y tercero, el Fondo Nacional del Ahorro, a través de un proceso de estabilización que es muy sano para todos los afiliados, nosotros pretendemos que tengan una oportunidad más, de que nadie se nos quede en las calles sin estudiar, una cifra que se debe tener en cuenta. En la actualidad, solo en Bogotá hay 600.000 jóvenes que salieron de su educación en bachillerato y no tienen que hacer. Están en sus casas, están en lo que se conoce como el rebusque laboral y no podemos permitir eso. Está demostrado en todos los países, que una educación más formal, mayor acceso, permite un mejor nivel de vida nacional de la ahorro, que debemos nacional de la ahorro, tenemos esa de sociedad cuando hablamos de dignidad y educación con calidad. Muy bien, doctora Astrid, ¿qué puede hacer un estudiante cuando de pronto se enfrenta a una decisión equivocada que desafortunadamente pasa, según estudios, los primeros semestres universitarios? De pronto se da cuenta él o ella que dice, no, definitivamente esto no es lo que yo quiero hacer en la vida. ¿Qué debe hacer en ese momento? Bueno, básicamente los procesos de selección en las universidades también deben responder a unos principios de responsabilidad social. Es decir, cuando se hacen entrevistas de ingreso a las universidades, parte de lo que se pregunta o se debería preguntar es qué tanta vocación, qué tanto interés, qué tanta motivación tiene realmente la persona para estudiar esto. En muchas ocasiones encontramos estudiantes que decididamente no son para esta carrera y en ese momento la universidad, en un acto de responsabilidad y honestidad, debe mostrárselo al estudiante.
Sin embargo, luego de iniciar el primer semestre es posible que los estudiantes empiecen a confrontarse y allí los servicios de bienestar universitario de las universidades deben hacer un acompañamiento con el estudiante de un proceso de orientación vocacional independiente de que el chico ya esté estudiando una carrera universitaria. Entonces digamos que es un proceso en el cual se le brinda acompañamiento. Recuerden que los muchachos que ingresan a la universidad son jóvenes adolescentes que tienen todavía muchas dificultades para tomar decisiones a largo plazo. La responsabilidad de las universidades está allí. Adicional, la responsabilidad de las familias. ¿Cómo estoy percibiendo a este estudiante que entra a una universidad, qué tanto disfrute, qué tantos logros está alcanzando? Realmente el proceso de aprendizaje, el proceso de desarrollo personal a través del estudio debe ser un proceso constructivo que ayude al bienestar de las personas que están allí. Si no lo logra, hay que revisar qué está sucediendo y reorientar la decisión hacia otras opciones. Entonces es bien importante, pues, igual también el trabajo entre todos y sobre todo los procesos de selección que se hacen al interior de las universidades. De las universidades. O sea, es parte de nuestra responsabilidad social, es parte de la honestidad académica de las universidades, hacer un seguimiento a sus estudiantes en los primeros semestres, con el objetivo fundamental de reducir de una parte la deserción que puede darse, como decía ahora el doctor Enríquez, por diferentes motivos, pero uno de ellos puede ser una decisión vocacional equivocada. Una decisión vocacional que es bien importante tomarla con mucha responsabilidad. Doctor Carlos Eduardo Enríquez, ya lo que tiene que ver con educación, expliquémosle a la gente que nos ve en esos momentos, nuestros usuarios por los distintos canales web del FNA, en qué consiste el crédito educativo del Fondo Nacional del Ahorro. Nosotros, el Fondo Nacional del Ahorro, a la elección del presidente, el doctor Ricardo Arias Mora, hemos elaborado, creado un servicio educativo financiero que le permita a cualquier afiliado al fondo acceder a él. Nosotros hemos estudiado cuáles son esas debilidades o esas necesidades que tienen los afiliados y por eso, dentro de la construcción de este servicio financiero, hemos decidido que se tendrá dos líneas de acción, una línea de financiación en el corto plazo y una en el largo plazo. En el corto plazo se paga mientras se estudia y en el largo plazo se paga un 40% mientras se estudia y un 30% después de terminados los estudios. Nos ha ido muy bien nuestras dos líneas. Nuestros afiliados, tanto por cesantías como por trabajo voluntario, con la cual pueden acceder a la financiación. Hay unos afiliados me conozco, me he criado, quiero, yo no solo de los afiliados, yo ya dinero, cualquier por eso necesitamos las para unas tasas y al 2004 nosotros estamos permitiendo que una tasa que son por 91% y en el largo plazo de 8%, tengamos todos los colombianos ya a través del fondo del lado a cualquier tipo de bachillerato. ¿Cuál tipo de educación? Técnica, tecnológica, préstamos que superan los 30 millones de pesos. ¿Por qué pensando en economía? Quiere un colombiano, tiene la posibilidad de venir a la mejor universidad del mundo, un colombiano, doctor, esté pensando en Harvard, que esté pensando en Harvard, que pueda estudiar en Yale, en los economics y en diferentes países, no solo para estudios de materias de doctorado, sino también para el bilingüismo o cualquier ley en el módulo o una segunda ley ya. Entonces, con una profundidad, sobre todo que nos preguntan mucho por redes sociales, ya todos que preguntan mucho por redes sociales, ya lo que tiene que ver
bien importantes pues, para las consecuencias. Tenemos las 3:38 de la tarde, aprovecho recordarles que pueden enviar preguntas a través de hashtag Pregúntele al experto a través de la cuenta en Twitter, @FNA o en Facebook, homepage FNA Colombia. Por supuesto, tenemos en Facebook habilitado /Santas también, donde pueden enviar sus preguntas. Preguntas al experto se transmite en vivo y en directo por la plataforma de Hangout de Google y se retransmite a través del portal web www.fna.gov.co. Muy bien, y siguiendo con nuestro tema, cómo escoger una carrera universitaria, doctora Astrid, ¿cuál es la correcta decisión de seleccionar un programa académico de acuerdo a las posibilidades de cada joven? Tiene que ver con los niveles que usted misma ha mencionado anteriormente, que son los niveles de recepción universitaria. Según estudios recientes de la Universidad de La Sabana, uno de cada dos podría, y usted me lo refería al Congreso de todos de la universidad, de familias, niveles de espíritus que pueden tener personas para aparte de lo que son niveles de de alguna manera, esos niveles. Interesando en las posibilidades. La pirámide de la educación es una pirámide que muestra cómo realmente llegamos, algunos afortunados llegamos a la punta de la pirámide, pero en el camino se queda mucha gente. Y si nosotros miramos juiciosamente cuáles son los motivos de deserción, encontramos que un altísimo porcentaje tiene que ver con la falta de recursos económicos para la educación. Muchas veces los padres y las familias piensan en un semestre y calculan que pueden pagar el semestre. Sin embargo, un semestre se termina y se debe continuar con el segundo semestre y asumir los cargos de ese segundo semestre. Ahí es donde empiezan a fallar los cálculos. Digamos que hace falta una previsión económica que permita tener claridad de eso. ¿Cuáles son mis posibilidades reales y mis deseos y mi vocación de tener una carrera universitaria o de pronto hacer mejor una formación para el trabajo, cosas hay que tenerlas en cuenta. Debemos acercar a las personas a unas posibilidades de tener una financiación de su formación superior realmente alcanzable y con justicia social. Creo que la deserción disminuiría muchísimo. Nosotros vemos cómo entidades financieras tienen unos costos que son supremamente elevados, casi que imposibles de pagar por las personas de estratos, digamos, 3 hacia abajo, incluso 4 hacia abajo, no logran pagarlo con unos intereses excesivamente altos. Y creo que las familias tienen que entrar a hacer unos planes, cómo voy a pagar, con qué recursos cuento, de dónde me voy a hacer cargo, qué entidades me pueden ayudar, cuáles son las tasas reales con las que se está trabajando, porque pagar el primer semestre puede ser relativamente fácil, pero asumir un segundo, un tercero, esto es una cascada y va dejando mucha gente en el camino. Vamos que es toda una previsión económica que deben hacer las familias de manera conjunta. Doctora, perdón, me interrumpo, es muy bien importante, es como una planeación financiera para todo lo que tiene que ver con la carrera universitaria y que no nos quedemos en los primeros semestres. Evidentemente, mira, la educación es una inversión y como una inversión que es, debe planearse, debe tener una organización clara, precisa, para contar con los recursos y poder lograr la meta. Muy bien, es bien importante esa recomendación que usted nos hace en este momento. El doctor Eduardo Enríquez, el Fondo Nacional del Ahorro ha firmado decenas de convenios con distintas instituciones universitarias a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional. Cuéntenos cuáles son los beneficios y en dónde se pueden encontrar estos convenios universitarios que tiene actualmente el FNA. Muy bien. Complementando un poco lo que comentaba Astrid y claro que sí. las cifras de la Universidad de La Sabana, hay que un poco más atrás. Ese número, que uno de cada colombiano, ese número de bachilleres que salen del patio
está en su bachillerato, solo va a cambiar la universidad, solo estamos haciendo solo dos, no pueden ingresar a la universidad, solo uno se encarga, como nosotros generamos soluciones a este gran número de estudiantes que más de 2 días, no pueden terminar, que no pueden terminar sus estudios. Con esa responsabilidad que es el Ciclo Nacional de Labor, una vez hacer un llamado a atención a los estudiantes, hacer un llamado a los estudiantes en el cual las universidades para los familiados, para los familiados, para que puedan ingresar, un ejemplo sencillo. Sí. Un ejemplo sencillo. Tenemos un convenio con la universidad, la fundación de estudios, la prioridad de estudios, con la cual ellos nos colaboran con un programa de 100 pesos para Y eso se ve en todas las carreras, doctor. Muy bien. Para una matrícula que cuesta $1.000.000, si nosotros hacemos este descuento del 10% para los afiliados al fondo, estaremos diciendo que la persona se va a ahorrar $100.000. Con estos $100.000 puede pagar su alimentación, sus útiles para la universidad, su transporte, X o llegar, porque no lo voy a hacer Y eso tiene que, disculpe, me interrumpo, pero eso tiene que ver con lo que usted nos decía anteriormente, que no es solamente la matrícula, sino también manutención, transporte, copias, bueno, en fin. Nosotros tenemos una obra de sensibilidad que pueden hacer tenemos convenios con universidades Por supuesto, en la invitación entonces a Unisanitas, que hoy nos acompaña acá en este programa del experto. Yo claro que sí, estamos precisamente en esa intención. Qué bueno, qué bueno. Doctor Carlos Eduardo, es muy importante que le contemos a nuestros usuarios en dónde pueden encontrar esa información. Ya tenemos algunas preguntas que nos hacen a través de internet, de redes sociales. ¿Dónde puede un usuario encontrar este tipo de convenios con descuentos? Nosotros tenemos dos líneas importantes para la pueden consultarlas. Una de ellas es nuestra página institucional, www.fna.gov.co, y hemos creado un correo también institucional para que a través de cualquier duda o petición que tengan, todos los ¿Y lo podemos repetir, por favor? La página institucional www.fna.gov.co y el correo que hemos creado es educacion@fna.gov.co. Muy bien, entonces a los interesados en acceder a los convenios, donde, como lo decía el doctor Carlos Eduardo Enríquez, pueden tener descuentos de hasta el 40% del valor de la matrícula, pues sería bien importante darlos a conocer y que ingresen a nuestro portal web y por supuesto el correo que ya nos hizo mención hace unos segundos. Doctora Astrid, existen en el mercado cursos preuniversitarios que buscan identificar la actitud vocacional de los jóvenes, pero que pues a un momento seguro les hacen pruebas de matemáticas, español, pues para dar sus debilidades y por seguridad actitudes en determinados campos de la ciencia. Estos cursos que de alguna manera obviamente tienen un costo, sí de alguna manera responden a esa necesidad, sí son importantes tenerlos, o definitivamente es mejor ingresar a la universidad a pedir ayuda vocacional. Sí, realmente los cursos preuniversitarios no tienen una función, digamos, de orientación vocacional. Su función fundamental es hacer un repaso de una serie de contenidos que el estudiante debió
ver durante su ciclo de bachillerato y que se refrescan un poco con este repaso. Realmente preparan más que nada para presentar un examen con mayor seguridad y con mayores fortalezas en el campo de la información y del conocimiento. Pero su función no es de carácter vocacional, ellos no tienen ningún tipo de acción o de actividad, digamos, por lo menos en lo que yo conozco, que se oriente a hacer orientación vocacional desde el preuniversitario. Realmente, bajo la perspectiva de orientación vocacional, es preferible hablar con psicólogos. Muchas universidades tienen el servicio de orientación vocacional en sus consultorios psicológicos y pueden hacer el acompañamiento al estudiante para la toma de decisiones. Es un camino un poco más directo, llamémoslo así. Entonces, concluyendo, es mejor tener orientación psicológica, tantos consultores que existen a nivel nacional, y poder establecer esta carrera o más bien esas dudas, porque muchas veces los estudiantes no tienen, digamos que ya tienen enfocado por 1, 2, 3, máximo 4 campos lo que quieren estudiar. Sí, es preferible, creo que es más fácil, es mucho más expedito el camino, porque tiene un objetivo de que hacemos los en este proceso de orientación. Obviamente, esta debería ser un trabajo no solo actualmente, sino casi desde el inicio de la inserción del estudiante analizando los intereses de los estudiantes para que cuando lleguen a esos graves problemas en el momento de elegir profesión. No hay claridad y a veces los estudiantes tienen carreras que llamemos de moda. Entonces, cuando la carrera está de moda, se toma una decisión vocacionalmente errada. Entonces es bien importante desde la niñez empezar a inculcar esta orientación vocacional. Doctora Eduardo Enríquez, usted inicialmente, y lo habíamos mencionado, apuntó el tema de las tasas de interés, una de las preguntas que ya nos llega por Twitter y vía Facebook, y por supuesto por el Hangout. Ampliemos esta información: cuáles son las tasas de interés, los plazos de esa financiación educativa, a cuántos meses, los costos, desde dónde se puede financiar y por supuesto a dónde debo recurrir si estoy interesado en la financiación educativa del FNA. Rubén, esta es una pregunta muy importante porque siempre lo que hace el afiliado al consumidor financiero es enterarse de cuáles son las posibilidades que tiene de acceso a la tasa de interés. Nosotros en el fondo tenemos 2 líneas de las cuales pueden hacer uso de manera inmediata las personas que cumplen el favor durante un año, o las personas que tienen sus unidades en el fondo o que han tratado por un financiero. Esa realidad es la parte del estudio en el cual la persona paga un 40% mientras estudia y un 60% cuando sale a la. En el mismo ejemplo, tiene una matrícula de 1 millón de pesos y elige el largo plazo de financiación para 400.000 pesos durante 6 meses y 600.000 pesos en el doble del tiempo de estudios o en un tiempo y medio. Es un poquito complejo y no queremos confundir también a los pero en realidad nosotros tenemos un estudio de la radio de la universidad en cual elegimos y elegimos plazo, que elegimos tenemos 10 años para pagar en esa modalidad de largo plazo, ¿en qué momento el estudiante inicia a pagar sus estudios? Una vez paga la primera matrícula o el primer día de clase o terminando sus estudios. Nosotros en el largo plazo lo que hacemos es, primero, que para las actividades de los afiliados y de los padres de familia hacemos los giros directamente a las universidades del pago de su matrícula. Los convenios que nosotros hemos venido realizando, e independientemente del convenio de los beneficios, cualquier persona puede estudiar en un instituto de educación superior avalado por el Ministerio de Educación Nacional, y una vez haga el giro, la persona al siguiente mes empieza a pagar la primera cuota
de esos 6 meses que tiene para su pago, de ese 40%. Entendí. Una vez termine el semestre y va a ir una persona que tiene un semestre, tiene por su segundo, eso es el punto de la casa, tiene el segundo, es el punto de la casa, es el 40%, pero si se paga el 40%, el 60% queda acumulado, el 60% queda acumulado para consumir. Ahí, termina de estudiar, hizo sus 5 años en el ejemplo siguiente, por ejemplo. ¿Qué pasa? En el largo plazo. Termina los estudios y se empieza a ejecutar ese 60% del cual debe haber acumulado su realidad financiera. También entendiendo que se hace el 40-60 cuando el grupo jurídico, el nivel de diversidad, estamos entendiendo la posibilidad y creyendo que la persona cuando termine sus estudios encontrará una ubicación laboral, lo que le permitirá también ser soporte para esa deuda que no sería. Entonces, si quieren hacer así, 40% para que lo pero también en ese que pasa cuando salgan de estudios tienen que aportar ese grado de jóvenes en créditos que sus padres ahora también ellos deben aportar ese grado de muchos casos así, ya la persona cuando sale de sus estudios cuando sale Muy bien, ya en tasas habíamos hablado 0,91, corto plazo 0,98, largo plazo. Ahí, perdón, yo le quiero hacer un ejercicio muy Claro que sí. Sí. En el corto plazo la tasa cambia, pero muy poco. Nos va a terminar seguro que son la pérdida mensual en los 6 meses que tiene más o menos más de una paga de 40 pesos de interés esto es sociedad. Nosotros estamos llamados entienden que nosotros entienden que queremos ser responsables de un proceso que va a los cuales nos quedamos en un progreso económico. Que cuando hablan donde no entendemos nos salimos bien cuando se hace el proceso de y aplicar la cuidar la variable las cambios con conocimiento que no queda que no da opción. Entonces, a eso le apuntamos a decir que sabemos que es difícil, pero en realidad es una opción adicional a la que Podemos resumir entonces una frase suya que fue al inicio de esta actividad pedagógica para nuestros usuarios que se conectan a esta hora a través de internet, y es que ya no hay excusa para estudiar. No hay excusa. Nosotros vivimos en eso, en la ciudad del ahorro, que piensa que si adquiere vivienda no va a poder tener educación, o que si adquiere educación no va a poder tener vivienda. No es así. En la ciudad con la ciudad del ahorro tiene las opciones, vivienda y educación si así lo quiere, pero nosotros con el abanico de ofertas que tenemos en materia educativa, estamos haciendo una invitación hacia que los estudios, el Ministerio de Educación Nacional, las universidades, los institutos técnicos tienen una capacidad de estudiar y también entender la vida laboral, la calidad de vida, no solo de Bueno, muy en breve y específico la explicación y, como dice por ahí, a estudiarse. Doctora Astrid, en la Fundación Universitaria Sanitas, si se presenta algún caso de deserción universitaria, que un estudiante de pronto se arrepienta de estudiar, que usted mismo nos trataba inicialmente, ¿cómo se manejan esos casos? ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde recurren inicialmente? Inicialmente recurren a sus facultades, o sea, es como el primer paso, hablar con las facultades específicas. Sí. Por ejemplo, en el caso de psicología, pues hablan directamente con nosotros en la facultad, nos cuentan su situación, se evalúa la posibilidad de hacer el acompañamiento directo desde la facultad o se remite a las áreas de bienestar universitario para que ellos hagan ese acompañamiento. En muchas ocasiones
incluso les mostramos la de otras tomas de decisiones diferentes que les hay que estudiar con calidad. Estudiar con calidad es la sensación de estoy haciendo lo que me gusta para tener una mejor futuro. Muy bien, entonces mire, todo lo que usted siempre ha insistido en esta ayuda, o sea que el joven no se sienta solo, creo que es como un mensaje que usted quiere transmitir, y es que hay muchos canales para llegar y que esos jóvenes tienen muchas opciones para tomar una decisión. Sí, y mira, un poco tenemos que ser conscientes de que muchachos que llegan a la universidad y la responsabilidad de nosotros los adultos es servir de apoyo de acción y de guía a estos muchachos. En muchas ocasiones decimos, no, es que usted ya está grande, tome la decisión. No es cierto. Toda persona necesita el apoyo de los demás, el apoyo de sus padres, el apoyo de su pareja, el apoyo de sus profesores, de sus docentes. Creo que es un trabajo de todos, buscar que realmente el estudiante esté haciendo las cosas que desea hacer y aquellas cosas en las cuales es bueno para desempeñarse. Doctora Astrid, con este tema de la madurez que es tan importante, ¿o será que más bien los jóvenes están llegando muy jovencitos a la universidad? Vemos muchachos de 14, 15 años, y más bien es un tema de todo un sistema educativo que está permitiendo que muchas veces niños ya estén en la universidad con una cantidad de responsabilidades que se deben asumir de la noche a la mañana. Sí, eso es cierto. Hace unos años en las universidades estaban recibiendo estudiantes de 17 o 18 años. Actualmente tenemos chicos de 15, como dices tú, de 14. Fíjate cómo hay un fenómeno interesante, y es que antes un estudiante universitario decía, qué oso que mi papá vaya a la universidad. Eso era, sí. En este momento las universidades estamos haciendo reuniones de padres de familia al inicio del semestre. Eso es nuevo, ¿cierto? Eso es absolutamente nuevo, y es parte de la respuesta a tener muchachos tan jóvenes, tan adolescentes, que están enfrentando un diferente con salir de su porque esto también personas bueno, entonces que esas responsabilidades de alguna manera sean compartidas más cuando son jóvenes que están pasando, atravesando las edades. Vamos finalizando esta primera ronda de preguntas. Ya tenemos las primeras preguntas por Twitter y Facebook, o más bien desde las 3 seguidores, o más de las 3 a través de nuestro hashtag de Facebook. Y doctor, de la financiación de educación, es para dónde va, es importante el producto que tiene el fondo. En La Habana nos permite tener una nueva generación de colombianos donde están nuevos los temas en las agendas de los mandatarios, un país unido, para que el país unido en todo el mundo también, donde no es pequeño para pretender, para que veamos que se y nosotros también, desde pequeños a nuestros hijos, les podamos enseñar la importancia de bien inmediato, entonces, muy importante. Bien, muy bien, redes sociales del Fondo Nacional de la Función Universitaria UNISAID. @ Hilo Rendón, pregunta doctor Carlos Eduardo, ¿los créditos con el FMA son solo en Colombia?
Bueno, vamos a ver otra pregunta mientras que establecemos la conexión en este momento. Andrea Patiño, doctora externa, dice, me gustaría esperar un año para estar segura de qué estudiar, pero dicen que si lo hago ya, nunca voy a estudiar. ¿Eso es cierto? Bueno, el proceso de aprendizaje es un proceso que requiere una disciplina, una organización. Evidentemente, esperar un año parece no tener muchas justificaciones en términos de que eso ayude a tomar una mejor decisión. Realmente lo aconsejable es que inmediatamente se termine el bachillerato, se busque ayuda, ya sea a través de los padres, de los docentes, de los psicólogos, donde sea, que le permitan tomar una decisión precisa, adecuada. No tiene mucho sentido esperar un tiempo, porque es un tiempo que la persona va a perder, comillas. Recuperar un año es muy difícil y realmente, a menos que haya un plan claro, que voy a tener un año en el cual no estudio en la universidad, pero me voy a dedicar a unos desarrollos que pueden tener que ver con, no sé, otro tipo de cosas. Por ejemplo, voy a estudiar idiomas, porque el segundo idioma es fundamental. Entonces me voy a dedicar a estudiar idiomas con un plan definido, con una claridad, valdría la pena. Si no, no tendría mucho sentido, la verdad. Bueno, entonces el mensaje para nuestras seguidoras es que tomen la decisión y si ya porque está segura, pues qué bueno que ingrese a la universidad, pues si falta un año para terminar sus estudios de bachillerato. Y ya establecimos comunicación con el doctor Carlos Eduardo Enríquez. Te repito la pregunta, los créditos con el premio profesor Colombia son @Pilo Rendón. Nosotros tenemos proyectos en el exterior que han tenido una muy buena acogida por parte de los afiliados, porque para educación superior hablamos que en materia de bilingüismo prestamos un poco más de 15 millones de pesos, que con los planes que tenemos la persona puede también hacer un curso de 6 meses con todas las facilidades en diferentes convenios que hemos realizado con instituciones que se dedican a la un país que con la capacidad de de materias y doctorados y postdoctorados que este país pues en la realidad tenemos también varias oportunidades y posibilidades para Yo aprovecho para hacerle otra pregunta que me llega por redes y que tiene que ver con lo que usted decía sobre la financiación para educación. Nos preguntan, los créditos, ¿cuánto tardan en su aprobación y por supuesto sus desembolsos? El 90% de los créditos que pagamos ahora, el 90% de los créditos que pagamos ahora, sí. Nosotros tenemos que decirlos igual, la persona con la experiencia, a la que ya se libera comunicación, estamos tratando por atrás para que estamos hablando para la aprobación que requiere al afiliado, que requiere esperar, que volver a aprobación para que la aprobación, un problema con lo quiero manejar y que más allá que tenemos la persona que nos hace hacer un llamado de afiliados. Como todos los colombianos. Es más o menos como en agosto, septiembre, agosto, y nosotros le damos hasta 3 meses para poder solicitar. La persona viene en septiembre, nosotros le damos ya tendrá 3 meses en diciembre, ya tendrá diciembre, digamos que va a ser un poco va a poner la pieza más de y algo que, para concluir este tema, es importante, desafortunadamente, como las universidades tienen unos sistemas de clases extraordinarias y demás,
como las universidades tienen unos temas por ese corre a nivel nacional, y pues que reiteremos el llamado para que no dejen para esas gestiones de lo que tiene que ver con el acceso a la universidad. Y nosotros muchos casos, padre de familia, necesito que me quieren hoy porque mañana me cobran la matrícula escolar. Eso nosotros les haremos un jaloncito, lo hacemos de la manera más efectiva para que no pase. Más allá también hay unas condiciones de la banca que no nos permiten hacer nosotros unas horas determinadas, y por eso siempre tratamos hasta de dialogar con la que le hagan el favor para que no matrícula adicional. Bueno, es hacer el énfasis en que nosotros lo que pretendemos es tener la responsabilidad con nuestros hijos de no llevar a ejemplo de que nosotros realizamos los candidatos en la educación, cuando tenemos la tarea bien hecha, y de acudir al fondo en el momento en el que se lo requiere para que tengan ellos un año más. La aprobación del crédito no, la aprobación del crédito y que puede ser el de su casa, se haga muchas veces también es mejor que tengamos esta cartita debajo de la manga para que en el momento de que tengamos algún inconveniente familiares, a través de las redes sociales de Unisanta, nos llegan esta pregunta: ¿qué tan difícil es? Esta medicina tiene sus miedos. De otras carreras, una disciplina es tiempo de dedicación de medicina diferente. En el país hay carreras profesionales de 4 años que son diferentes. Hay 6 años, 7 años, mientras todos los ritmos de trabajo exigentes que muy bien. años se ven de trabajo mucho más pero no se necesita. O sea, no hay que ser entonces para estudiar medicina. No, hay que ser constante. Muy bien. Acá nos llega otra pregunta sobre el tema vocacional. Muy bien. Acá nos escuchado que es bueno elegir que menos nos gusta. Ejemplo, la carrera gusta las materias, no me gusta matemáticas, elijo una carrera de comunicación, que no está relacionada con las matemáticas. ¿Eso es cierto? Pues no. La mitad de los psicólogos, colegas míos, creo yo, eligieron carrera de psicología porque no les gustaban las matemáticas. Y es que muchas veces para Yuri las matemáticas están hoy en día casi en todas las carreras. Podría ser un mito que en comunicación, psicología, también he escuchado que derecho, no las van a encontrar, y porque de alguna manera no se adaptan a mi nivel. A mi nivel. La matemática en la actualidad está prácticamente en todas partes, porque más allá de la matemática como materia, es una forma de pensar lógica. Así es. Por ende, eso no es un criterio para tomar decisiones.